Tengo a mi derecha a Miguel Zorita, amigo, colaborador del programa de Misterios On Air, de vez en cuando. Cuando se puede. Cuando se puede, efectivamente, por temas de trabajo. Bueno, licenciado en Bellas Artes, autor de varios libros, profesor de dibujo e ilustrador, experto en misterio, colaborador en la revista Madrid Histórico y en el periódico El Plural, y participa en varios programas de historia y misterio. Buenas tardes, Miguel, bienvenido. Buenas tardes y muchas gracias por invitarme otra vez a vuestro programa. Porque además tu libro, que me lo he leído, para mí ha sido un libro precioso, de verdad, y una historia encantadora. Además te lo he demostrado que lo he leído. Sí, sí, sí. Tu nuevo libro, ¿qué es tu nuevo libro? Martinico, el duende de Mondéjar, editado por el Ayuntamiento de Mondéjar. ¿Qué es Martinico? Bueno, pues fíjate, es una muy buena pregunta porque Martinico en realidad, aunque el subtítulo del libro ya lo describe, podríamos decir que es un personaje paremiológico. ¿Qué es esta palabra tan rara? Bueno, los personajes paremiológicos son los personajes que todos los conocemos porque incluso hablamos de ellos, pero no sabemos en realidad quién son. Por ejemplo, Rita la cantaora, Mateo de la guitarra, Picio, todos esos personajes que están en las expresiones son personajes paremiológicos y hay estudios muy sesudos de este tema y yo llego un poquitín a este personaje, pues bueno, investigando sobre un personaje paremiológico que es el chico de Mondéjar. Yo soy de un pueblecito del este de la provincia de Madrid, donde a los niños cuando se están quedando dormidos se les dice, uy, qué pronto viene ya el chico de Mondéjar. Y yo decía, ¿quién será este personaje paremiológico? Y fue a raíz de tirar del hilo a la conclusión a la que llegué que podía ser este Martinico. Una cosa, un inciso. ¿Quién era Perico de los Palotes? Pues fíjate, Perico el de los Palotes es un personaje muy interesante. Ya lo cita Covarrubias en el primer diccionario, por decirlo de alguna manera, que existe de la lengua castellana. En la definición de palotes viene una acepción que es perico, que es como una especie de bobo que va delante con un tambor, de ahí los palotes, y que es un personaje más o menos ridículo. De ahí viene un poco ese personaje. Pero, por ejemplo, Rita la cantaora, y hasta fotografías de ella. Es una mujer que existió, que vive en Carabanchel. He visto la foto. Miguel, hasta donde nos puedas comentar, ¿cómo comienzas una investigación de este tipo? ¿Te nutres de un archivo? ¿Lo haces? ¿Es investigación de campo? Pues hay un poco de todo, en realidad. Yo este personaje, ya digo, parto de muy poca información, porque simplemente es un personaje paremiológico que está vinculado con el sueño. Bueno, a raíz de buscar libros de etimología, por ejemplo, en los cuales se habla de estos personajes también, encuentro que en Aragón hay una definición en la cual se habla de que a los niños se les dice que viene Martinico. Entonces, gracias también a Fermín Mayorga, que le tenemos aquí presente, me aconseja visitar el Archivo Histórico Nacional, donde poder buscar más piezas de ese puzzle inconexo. Entonces fue buscar chico de Mondéjar, Martinico y el propio pueblo de Mondéjar, y apareció un archivo inquisitorial en el cual se mencionaba que en el año 1760 hubo una investigación a través de la cual se llega a esa historia del duende. Es decir, unas niñas afirmaban haber visto un duende en un palacio de este municipio de Guadalajara. Sí, ¿y qué ocurre en la calle Virgen de los Peligros? Veo que os habéis informado bien, que os habéis leído todos bien el libro, ¿eh? Bueno, pues en realidad ahí es donde empieza toda esta historia. En el año 1760, una chica de este pueblo, llamada María Medel, trabaja como criada en Madrid. Ese fenómeno que hemos visto en los años 60, 70 en nuestros pueblos de España, de cómo se trasladaba todo ese éxodo rural a Madrid, ya sucedía en tiempos de Carlos III, en ese siglo XVIII, y esta muchacha se traslada a Madrid a trabajar como criada, y estando un día trabajando en casa de María Teresa Murillo, que es una aristócrata de Madrid, le cuenta que cuando ella era joven, cuando tenía unos 15 años, jugaba con otras niñas en un palacio abandonado que había en este municipio, en Mondéjar. Y cierto día apareció un niño que a ellas le llamaba la atención por cómo iba vestido, dicen que iba con ropas de monje capuchino y hacía cosas que
empezaban a denotar que no era un niño muy normal. Por ejemplo, dicen que daba volteretas y no se le levantaban los faldones, o que incluso se terminaba transformando en otras cosas. Bueno, esto les hizo suponer a las niñas que lo que estaban viendo, y el propio niño, Martinico, que era como decía que se llamaba, se lo confirmó, que estaban ante la presencia de un duende. Que un duende en el siglo XVIII sería más parecido a lo que hoy diríamos un fantasma, algo así, ¿no? Y bueno, a raíz de eso, esto que nosotros a día de hoy, yo incido mucho eso en el libro, que no pretendo que la gente crea en los duendes o deje de creer, que eso ya es una cuestión muy personal, sí que es verdad que la Inquisición se lo tomó en serio. Al tomárselo en serio, inicia una investigación muy interesante. Pues coméntanos un poco, ¿no?, de ese proceso inquisitorial, ¿no?, que se abrió, porque tuvo que ser un caso muy sonado, muy famoso, ¿no?, de este duende, de este Martinico de Mondéjar. Claro, yo sospecho que fue sonado a posteriori. En ese momento, cuando se hace esa investigación, se hace en secreto. El asunto es el siguiente. Como la Inquisición se toma en serio ese testimonio de esa... Porque la denunciante es la señora, la ama para la que trabaja María Medel. Bueno, pues le dice que gracias por la información, que a partir de ahí tiene la obligación de permanecer en silencio y no decir qué investigaciones se están llevando a cabo, y es la Inquisición la que envía a Mondéjar, no al comisario que tenían en Mondéjar, o al familiar de la Inquisición que tenían allí, sino al comisario de Pastrana. Yo he elaborado una teoría de por qué envían al comisario de Pastrana, y es por lo siguiente. Una de esas niñas dicen que se llama Jesusa, y la nuera del comisario de Mondéjar se llamaba Jesusa. La Inquisición sabía que si a esa especie de policía secreta de la que nos hablaba antes Fermín tenía a un pariente cercano implicado en el asunto, iba a ocultar información. Entonces deciden enviar al de un pueblo vecino, en este caso al de Pastrana, para que no se ande con redaños y caiga quien tenga que caer. Lo interesante en todo este proceso es que esa investigación que hace en secreto la Inquisición nos da una información genial de cómo es el municipio, porque investigan a toda la localidad, dónde viven, cómo se llaman, descripciones físicas, incluso el propio edificio donde se desarrollan estos hechos sobrenaturales o no, bueno, eso ya depende de cada uno, también se hace una investigación en el lugar. Y es muy apasionante que esa información no la tenemos de ningún otro municipio porque no hubo un caso inquisitorial de este tipo. Y pasando ya a la parte más curiosa de la historia, sabemos que María Medel tenía costumbre de llamar a Martinico el culebrón, por sus costumbres, ¿no? Claro, porque decían que se transformaba, que cambiaba de forma. Sí. Es de las muchas cosas que dicen que hacen, no se sabe también si esto es leyenda que formula ya la propia María Medel o no, pero bueno, sí es muy interesante un detalle que dice su señora, que María Medel le había contado, que cuando ella llamaba al duende y el duende se aparecía, llegaron a tener unas conversaciones tan banales y tan curiosas como que el propio duende le dijo que porque era pobre, que por qué se dedicaba a trabajar ya con 15 años. Y le dijo, bueno, pues porque estamos en una situación económica, la madre de María Medel había muerto, estaba en una situación económica un poco delicada, y dijo, pero no hace falta que trabajes, tú podrías ser rica ahora mismo si quisieses. Y entonces el duende le dice que lo único que tiene que hacer para ser rica es renegar de Dios y de la Virgen. Entonces la niña le dice, un momento, que aquí hay una cosa que a mí me da mucho miedo, que es la Inquisición, y tengo 15 años, pero son capaces de sacarme en procesión, vamos, con esas túnicas, esos sanbenitos difamatorios y tal, que no deja de ser singular, ¿no? Que la niña le diga al duende que le tiene más miedo a la Inquisición que al propio duende, ¿no? Pero sí que, bueno, hasta ahí es donde llega lo que se sabe de esas conversaciones, que ya digo, son muy interesantes, y sobre todo juegos, porque básicamente lo que se concluye de este Martinico es que era como un niño, el comportamiento es también de un niño, a las asusta, juega con ellas, se ríe con ellas, es como otro niño más. Bueno, ¿y qué importancia tuvo el marqués de Mondéjar, ya que estaban allí en esos predios? Yo creo que lo interesante en realidad de toda esta investigación, que ya digo, tiene muchas ramificaciones y va tocando palos muy interesantes, es que el propio Palacio de Mondéjar es apasionante, su propia historia, es de los primeros palacios renacentistas que se hacen en España. Recordemos que el primer marqués de Mondéjar había sido embajador de los Reyes Católicos en Roma. De hecho, se le conocía porque hacía unas fiestas fastuosas para competir contra los Sforza, los Medici y todas estas familias aristocráticas, ¿no? Y él, cuando regresa de Roma, se trae arquitectos,
Bueno, Machuca, por ejemplo, uno de los primeros arquitectos renacentistas españoles, trabaja para él, es el que construye al fin y al cabo el Palacio Carlos V de la Alhambra, por poneros un caso, ¿no? Y en este señorío que él tenía, en este marquesado en Mondéjar, decide construirse este palacio, del que quedan algunos restos todavía. Hay un arco muy espectacular y básicamente se tenía la estructura hasta hace no muchos años. ¿Qué sucede? Que en tiempos de María Medel, en ese año 1700, a principios del siglo XVIII, se abandona a raíz de la Guerra de Sucesión. Los hijos del marqués de Mondéjar se posicionan mal en la Guerra de Sucesión y apoyan al perdedor. Entonces Felipe V, al vencer, los pasa por caja, digamos, y les incauta los bienes que tenían en este palacio. Fueron, bueno, lo suficientemente rápidos como para sacar las pertenencias de más valor. En ese inventario de lo que se le requisa a los herederos del marqués de Mondéjar no aparecen joyas, no aparecen ese tipo de cosas así, pero sí aparece la biblioteca, que yo creo que es también un punto interesante, porque en Gaspar Ibáñez de Segovia, que fue el último marqués que vivió en este palacio, tenía una de las mayores bibliotecas de España a nivel privado en ese momento, y de hecho, como la incauta el rey, Felipe V, es lo que con el tiempo termina dando origen a la Biblioteca Nacional. De hecho, si tenéis ocasión de ir a la Biblioteca Nacional y podéis consultar alguno de los fondos más antiguos, en las primeras páginas de algunos libros pone «es del marqués de Mondéjar», porque son los libros que se llevaron. Estuvieron 2 meses haciendo el índice del expurgo, de lo que se habían llevado. Y entre esos libros, pues bueno, llama mucho la atención que esté el libro, por ejemplo, de las profecías de Nostradamus. Uno de los beatos de Liébana está allí también. El libro del padre Martín del Río, de Disquisiciones Mágicas, también está allí. Y también un detalle interesante, que es un poco con lo que voy cerrando la obra, en este caso, es que el propio Gaspar Ibáñez de Segovia escribió libros que hoy diríamos de temas un poco sobrenaturales. Por ejemplo, escribió sobre una deidad que se le apareció a Vespasiano en Tierra Santa, con lo cual demuestra que, en cierto modo, él tenía algún tipo de interés por estos personajillos también, y no deja de ser significativo que luego sea en su propia casa donde sucedan estas apariciones, claro. Pues, ¿quiere alguien del público hacer alguna pregunta? ¿Nadie se atreve? ¿Cuál fue el final de Martinico? ¿El final qué sucedió en ese proceso inquisitorial? Pues, para que se mantuviese precisamente, porque al ser secreto la actuación de la Inquisición, para que luego se mantuviese permanentemente como eso, ¿no? Como un símbolo, digamos, dentro de Mondéjar, con el cual se le metía miedo a los niños, o incluso en tu pueblo. Claro, yo la teoría que tengo es que, bueno, al final, después de esta investigación que hace el comisario de Pastrana en secreto, le pasa el informe al fiscal, y el fiscal de la Inquisición lo que termina diciendo es que no hay manera de demostrar que lo que las niñas han dicho sea mentira, porque todos los datos que han podido confirmar encajan, ¿no? Entonces deciden que aquello se cierre en seco y que se convierta en un archivo clasificado de la Inquisición, que no se vuelva a hablar más del tema, pero evidentemente estas noticias tuvieron que llegar de alguna manera. Es decir, los propios familiares de la Inquisición, los López Soldado, que es la familia de familiares que había en Mondéjar en ese momento, tuvieron que ser conscientes de que había habido una investigación a sus espaldas. Y esa historia, esa investigación debió difundirse de alguna manera en los pueblos de alrededor y en el propio Mondéjar. Lo que sucede es que, claro, ya han pasado muchos años, han pasado más de 250 años de todo ese proceso inquisitorial, y solo ha podido mantenerse en la tradición oral. Y la tradición oral deforma mucho las cosas y es muy compleja el mantenerlo, pero al fin y al cabo es parte de nuestra historia, de nuestro patrimonio, es lo que llamamos el patrimonio inmaterial. Y yo por eso sospecho que es como ha llegado a mi pueblo, dentro de esas deformaciones, como un personaje paremiológico, un personaje fantástico con el que más o menos asustar a los niños. Pues Miguel, hemos llegado al final de la entrevista. Muchísimas gracias. Insto a la gente de verdad que compre tu libro, porque a mí me ha encantado y me ha parecido una historia maravillosa, de verdad, aunque tiene su drama por el tema de la Inquisición, pero es muy, muy curiosa. Y nada, pues como he dicho a los otros autores, si alguien quiere comprar el libro, pues que se acerque al stand de ahí, de la derecha, del fondo, y se lo firmará gustosamente. Desde y muchísimas gracias por venir. No, gracias a vosotros por brindarme esta oportunidad de estar aquí un ratito con vosotros. Y nos vemos dentro de pocos días, ¿eh? Eso espero, sí, muy bien. Venga, muchas gracias, Miguel.